Rey de gloria, hoy me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Rey de gloria, Rey de gloria, hoy me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. Levanta tu mano ahí y empezá a decir: no hay nadie como tú, Señor. Empezá a declarar tu adoración al Señor. Declarar tu amor a Dios. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie, Señor. No hay nadie. Repitamos esta parte. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, 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 glorifícate. Dice la palabra: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a presentarnos delante tuyo, rogándote, Señor, que por misericordia, Señor, alumbres nuestro camino con tu palabra. Señor, revélanos hoy tu palabra, Señor, tu palabra que nos conduzca y que no nos deje fallar. Señor, que tu palabra viva, Señor, produzca en nosotros lo que tú has determinado que hoy nazca, Señor, lo que tú has determinado que hoy crezca dentro nuestro, lo que hoy se tiene que formar, lo que hoy se tiene que engendrar. Así como tú un día hablaste la palabra, Señor, y fueron hechas todas las cosas creadas, de la misma manera cuando tú nos hables, Señor, que se cree en nosotros, Señor, lo que tú quieras hoy. Padre, en el nombre de Jesús, el carácter de Cristo se ha formado, que abunde el fruto en nosotros, Señor, a través del poder de tu palabra, y podamos ser tus discípulos y tú seas glorificado. Padre, hoy rendimos nuestra
atención a ti, Señor. Hoy disponemos nuestra atención, nuestra mente, Señor, nuestros oídos a que tú nos hables, Señor. Filtra todo, Señor, lo que pueda venir del hombre, Señor, lo que pueda venir de la debilidad, de la carne, del razonamiento humano, Señor. Y habla tú, Señor, a tu pueblo. Habla tú, Padre, a esta generación de profetas, Señor, a esta generación que tú estás levantando, Señor, para cosas grandes en medio de tu pueblo, Señor, aquí en Murcia, en España y en las naciones. A ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo Jesús. Si no lo hiciste, saludá al que tenés a tu lado, bendecilo y vamos tomando asiento para comenzar con esta segunda escuela de profetas del año 2014 que ya empezó a avanzar rápidamente y no sé si te diste cuenta, pero el mes de enero ya se fue. Yo espero todo el año del mes de enero y ya se me pasó. Muy bien. Damos también la bienvenida a todos los que nos están viendo por la sintonía de radio y televisión Vida, aquellos que nos están oyendo, que nos siguen por internet. Bienvenido, Dios te bendiga y te invitamos también a escuchar la palabra del Señor. Y un saludo a todo el que no es saludado aquí en el auditorio. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Levántenme la mano. Convénzanme. Si ustedes me convencen, yo me voy a esforzar y lo voy a dar ahí con más ganas. No, broma. Lo voy a dar igual, aunque no me convenzan. El mensaje que es separado para hoy, que el Señor me dio para este día, si estás apuntando, lo vamos a dividir en dos partes. No se preocupen que no voy a predicar 2 horas y 2 horas. La otra escuela de profetas fue buena e intensiva, ¿no? Pero yo no tengo tanto conocimiento todavía como el pastor Juan Carlos, así que no. Voy a estar más tranqui, no se hagan problemas. Esos hombres de Dios que tienen mucho, dan mucho, pero vamos a dar lo que el Señor nos ha dado hoy. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 25. Le dije, el título no lo dije, una generación de fuego. Anota ahí, una generación de fuego. Vamos a sentar primero algunas bases introductorias para poder meternos en la introducción del mensaje. Vamos a hablar y vamos a dar una primera parte en el mensaje y luego una segunda parte primero vamos a hablar sobre la generación de fuego y al final algunas de las características de esta generación. Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 2, y aquí empezamos de verdad con la introducción de la introducción. 25:2 dice: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Es gloria de Dios, ¿qué cosa? Encubrir una cosa. Y es gloria de los reyes, dice la palabra, investigar un asunto. Mira, yo quiero que me prestes atención para que vayamos captando la onda. Dice que es gloria de Dios encubrir una cosa. Encubrir, esconder. No es que Dios se haga el misterioso, ¿no? Pero hay cosas que están ocultas, hay cosas de Dios, hay misterios de Dios que Dios revela únicamente, ¿sabes a quién? A lo que dice la segunda parte del versículo, a los reyes que investigan un asunto. Dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios esconde algunas cosas no porque se haga el misterioso. Dios esconde cosas porque te quiere estimular,
te quiere incentivar a que te preocupes, que empieces a investigar y descubras esas cosas. La palabra dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la versión Reina Valera. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son los misterios de Dios. No es que Dios te va a mostrar algo que aquí no existe, aunque quizás sí, pero no te va a decir cuando tú vayas al cielo: mira, este es un perro con 2 colas que aquí en el cielo hay, en la tierra no. Entonces, pero como tú clamaste, yo te lo muestro. No. Las cosas grandes y ocultas que Dios nos revela, que Dios nos muestra, son justamente los misterios que están escondidos en su palabra. No hay ninguna revelación nueva. Todo lo que Dios nos ha querido revelar del infierno, del cielo, de la tierra, está aquí en la Biblia. Si Dios trae iluminación, Dios nos ilumina un pasaje que por ahí lo leímos muchísimas veces, pero no hemos entendido. Y Dios nos muestra cómo ese pasaje, ilumina ese pasaje en un momento específico, en un momento justo para enseñarnos una verdad que nos sirva ahí. Amén. Yo quiero decir algo hoy y espero que no me critiquen luego y que entiendan la idea de lo que yo quiero decir hoy. Es buenísimo que estudies la palabra de Dios. A mí me encanta. Hay momentos que me pongo a leer y no puedo salir de ahí y me gusta investigar y me meto ahí con los diccionarios y con las cosas. Busco gente que sepa y le pido que me enseñe la palabra y es muy bueno. Pero cuando tú tengas un conocimiento teórico de la palabra de Dios, mira mi Biblia es como que te da más miedo porque es más grande hasta que tú te sepas todo. Pero cuando tú te sepas todo de memoria, recién estás comenzando. No te digo que te hagas un cerebrito y lo estudies todo. No. La palabra habla, y aquí me voy a meter en el problema. La palabra habla de que el apóstol Pablo dice que hay vianda, que a algunos se le enseñó, dice que se le dio la leche, la palabra como leche, como a los niños se le da la leche, dice, y el apóstol Pablo dice: y quiero darle vianda y no puedo, porque todavía son como nenes de pecho. Imagínate que a un niño toda la vida solamente le des leche. Entonces hay algunos que se jactan de saber teóricamente toda la palabra, intelectualmente toda la palabra. Eso solamente, ¿sabe qué es? Es leche. No, pero se sabe todos los profetas. Bueno, es un bidón de leche. No, pero se sabe relacionar, interpretar Daniel y Apocalipsis. 2 bidones más de leche, pero es leche. A un niño, por más que le den muchísima leche, va a haber cosas que le falten en su crecimiento. La revelación es la vianda. Entonces, si tú quieres comer vianda y quieres crecer, tienes que tener revelación de la palabra. Yo conozco gente que sabe muchísimo de la palabra, pero tú ves su vida muerta espiritualmente, lo ves estancado. Tienen una pinta de inteligentontazo, como le digo yo, pero no les sirve de nada. Y su vida está siempre igual. Nosotros tenemos que ser personas que nos metamos en la palabra, a pedir que Dios nos revele la palabra para que dejar de tomar leche y empezar a comer un churrasco a la parrilla, como me gusta a mí. Vamos a investigar el asunto. ¿Cuántos quieren investigar el asunto en la palabra? Está bueno, porque si aprendés cualquiera, igual que los maestros de la palabra, con mucho respeto me dirijo a los siervos, ¿no?, que son maestros de la palabra. Aprenderse un mensaje bíblico. Escucha bien, aprenderse un mensaje bíblico y exponerlo es facilísimo. Tiene que ser un poquito cara dura y extrovertido, nada más. Pero es fácil. Si te animás a hablar. Yo le doy a mis profesores de la escuela cualquier pasaje de la Biblia y le digo: a ver, sáquenme la enseñanza, la moraleja. Y lo van a saber sacar. Un maestro de la palabra no es aquel simplemente que sabe y expone, sino es aquel que tiene la capacidad de revelar e iluminar con la palabra y guiar al pueblo en un momento específico. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque si ustedes son una escuela de profetas, si somos una generación profética, tenemos que aprender la palabra al punto de poder guiar a otros. Porque si le vamos a enseñar y le vamos a dar leche, lo vamos a empachar de leche. Y van a ser lechones. Unos gorditos así que
no se van a poder mover, van a tener una obesidad y no van a poder crecer. Un niño, cuando tú lo ves así, regordete, dice, qué bonito que es. Pero imagínate si tú le das solamente leche, se hincha y no crece. Y ya deja de ser lindo a padecer una enfermedad, que es la obesidad, y que hace mucho mal a todo el organismo. Lo mismo sucede con la palabra. Hay gente que está tan hinchada de la palabra, pero que no crece. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Esto también es parte de la introducción. ¿Cuántos van a investigar conmigo ahora la palabra? Y nos vamos a meter la palabra. Ahí muchas veces la palabra dice que hay que investigar, que hay que escudriñar la escritura. No te quedes con la leche, métete más. Y no quieres decir que te la tienes que aprender a toda para recién empezar a comer vianda. Una palabra revelada ya es una vianda, aunque sepas poco, pero que se te haya revelado, que sea un rema en tu vida y que lo apliques, ya con eso es suficiente. Lucas capítulo 12. Y si está mi esposa por ahí o alguien que me traiga agua, se lo voy a agradecer. Gracias, Marce. Porque estoy medio malito de la garganta todavía. Capítulo 12, versículo 54. Lo de recién, de Proverbios 25, es un mensaje. No lo vamos a predicar ahora. Eso para otro momento. Esto es de otro mensaje, pero es necesario que lo nombremos para que vayamos entrando en el tema. 12:54 al 56 lo leemos. ¿Todos lo tienen? Bien. Decía también a las multitudes, hablando de Jesús, Jesús decía a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, va a hacer calor, y así pasa. Y mira lo que dice Jesús, hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Usted no sé si se han dado cuenta, pero cada uno de nosotros, aún los más pequeños, sabemos cuándo va a llover y cuándo no. Tú empiezas a ver ahí unas nubes en algún sitio, así llueve. En la ciudad donde yo vengo, cuando el sur de la ciudad hay nubes, llueve seguro. Si en el norte hay nubes, ya no es tan seguro que llueva. Yo siempre cuento que mi abuela sabía decir, va a cambiar el tiempo. Y yo decía, nona, ¿cómo sabe que va a cambiar? Porque me duele la rodilla. Yo que tiene un termostato, la vieja acá, no sé. Era el servicio meteorológico, entonces yo le tocaba y decía, abuela, armo la piscina, no la lleno, va a llover, ¿qué hago? Mi abuela sabía, pero hay cosas, no sé si ustedes se dan cuenta. En Córdoba pasa otra cosa. Cuando va a llover, empiezan a salir arañas. Tú estás así y ves alguna arañita pequeña en la parte del techo, así. La vieja antes iba yo, ¿y para cómo llovía? Y cuando la abuela le dolía la rodilla, llovía. No era que la abuela le erraba. Son cosas físicas que anunciaban un cambio de clima, un cambio, y como decimos en Córdoba, era posta, o sea, era de verdad, pasaba. No era una fábula. Y eso es lo que Jesús le dice a los fariseos y a los que están. Dice, cuando viene el sol, saben que va a ser calor. Cuando sopla un viento de acá, saben que va a venir lluvia. Dice, hipócritas, sabéis discernir, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Punto número 2 que tenemos que aprender y tenemos que tener en cuenta para meternos a estudiar lo que vamos a estudiar ahora. Tenemos que saber como generación de profetas cuál es el tiempo que nos está tocando vivir. Los fariseos eran, con todo el respeto de los señores de ese tiempo, gorditos lechones. Tenían mucha leche, se sabían toda la leche de la ley, pero no tenían nada, no habían comido nada, no tenían nada de revelación. Por eso tenían un montón de conocimiento y sabían discernir un montón de cosas, pero no se daban cuenta que todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías estaban frente de ellos y ellos no la veían.
Hay muchas cosas profetizadas sobre España, hay muchas palabras que Dios puntualmente le ha dado a esta casa y a este ministerio, y sería una lástima que estén pasando frente nuestro y que nosotros no nos demos cuenta. Tenemos que pedirle a Dios que nos despierte el discernimiento, el entendimiento del tiempo para poder entender qué nos toca vivir a cada uno. Ese es otro mensaje, pero en el libro de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo creo que 30 o por ahí cerca, habla de los valientes de David, viene hablando todo el capítulo, y de unos hijos de Isaacar. Eran 200 hombres que dice que la característica que ellos tenían eran personas que sabían discernir los tiempos. Dice, había 7.000 de tal tribu, 8.000 de tal otra, 20.000 de tal esta, y todos eran hábiles para esto. Pero dice, de Isaacar 200. Pero dice que todos los otros miles obedecían a lo que ellos decían. Mira qué importante es ser entendido del tiempo en el que vivís, del tiempo, de lo que está sucediendo. No venir aquí al altar de jóvenes porque está bueno, no venir aquí a la escuela de profeta porque tengo que venir, porque después vamos a comer unas ricas pizzas que están en la cantina. Sino yo voy porque me estoy formando, porque en mi ciudad algo va a acontecer. ¿Cuántos saben que algo está aconteciendo en Murcia? Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ser como los gorditos lechones de los fariseos y que podamos comer la palabra y entender el tiempo en el que vivimos. Amén. La palabra dice también en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquellos que leen la palabra por leer o por tener conocimiento son inactivos, tienen un montón de conocimiento, pero tú ves, su vida es siempre igual. Predican siempre cosas que no tengan que demostrar. Es fácil predicar algo que no tengas que demostrar. Eso lo hace cualquiera. Pero qué difícil es cuando tú te metes con el evangelio del reino, lo que Dios dice en el evangelio, en la palabra de Dios, en un evangelio completo, que sí o sí te expone a llevar una vida diferente y que tú tienes que demostrar lo que predicas. Ahí ya no se meten ellos. Pero la palabra dice que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Hay en Murcia un pueblo que conoce a Dios y que va a actuar en este tiempo? Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar a meternos en la introducción. Siempre, escúchame bien esto, un principio que se te tiene que grabar. Te lo puedo mostrar a lo largo de muchísimos pasajes de la Biblia. Siempre hay una doble porción. Todo lo que Dios hace va en aumento siempre. Dios nunca hace algo y después lo hace retroceder. Todo lo que Dios crea, lo crea perfecto y lo va aumentando o lo va perfeccionando, pero nunca lo hace retroceder. Amén. Tenemos que entender el concepto de que nuestro Dios va perfeccionando su obra en nosotros y en el mundo. Dios siempre va más. La palabra nos dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Es más, en nosotros mismos Dios nos salvó, nos limpió, nos dio una nueva vida y constantemente se está produciendo en nosotros una metamorfosis, una transformación que nos lleva hacia igualar la imagen del varón perfecto que es Jesús. La palabra dice que el Espíritu Santo que comenzó la obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar inconcluso. Él no te va a dejar ahí medio deformito. Él te va a dar la forma del varón perfecto. Algún día vamos a ser como Cristo. Amén. No los veo muy convencidos de que somos una generación de fuego. Hay muchos pasajes de la palabra que nos indican que hay dos profetas que se los denomina los profetas de fuego. ¿Quiénes son? Le falta leche. Elías y Eliseo.
Hay un montón de argumentos, un montón de historias, un montón de cosas que sucedieron en su vida por los cuales se los llamó profetas de fuego. Elías un día desafió al pueblo. Ustedes todos saben esta historia. Luego si quieren la leemos en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Construyó un altar, desafió a los profetas de Baal. Y dice que cuando él clamó a Dios, ¿qué descendió sobre el altar? Fuego. Otro día estaba el profeta y venían a buscarlo para matarlo. Y estaba ahí él en el monte tomando sol. Y viene un capitán con 50 soldados y le dice: varón de Dios, dice el rey que vengas, que te quiere contar una cosa. No le quería contar nada, le querían cortar la cabeza. Pero ven, así medio. Y él dijo: bueno, ¿qué me has dicho? Varón de Dios. Bueno, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50. Y ahí sí hizo una barbacoa de soldado tremenda. Miren si no se ganaron el apodo de profetas de fuego. Y eso lo volvió a hacer otra segunda vez. Imagínate 202 hombres todos quemados, porque este loco no quería bajar. En realidad Dios respaldaba a este varón, porque era en ese momento el único profeta que Dios estaba usando, uno de los pocos que había quedado. No era el único que había quedado, porque luego la palabra nos dice que había otros que estaban escondidos por ahí. Pero sí era el único que Dios estaba usando, era el profeta de fuego. Dios respalda a estos profetas manifestándose a través del fuego. Y tú dices, ¿por qué a través del fuego? Yo creo que si ellos hubiesen dicho, si el profeta hubiese dicho: mira, a mí me gusta ahí, por ahí flasheo un poco, no sé cómo le llaman acá, flipar podría ser, me voy así, me cuelgo pensando. Yo digo, si el profeta decía: si soy varón de Dios, que caiga agua del cielo y los empuje todo hacia abajo, ya con eso era suficiente. Se iban a asustar y se iban a ir. Imagínate de la nada que te caiga un chorro de agua en la cara. Pero el fuego es simbología de Dios mismo. La palabra dice en Deuteronomio 4:24, y también el mismo versículo es citado en Hebreos 4, en el versículo 29, que Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. El Espíritu Santo dice que en el día de Pentecostés llegó a manifestarse. Dice, vino como un estruendo, como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban ahí los 120 reunidos, unánime, y dice que ¿qué apareció en la cabeza de ellos? Dice que eran como lenguas de fuego. Imagínate un hombre así, con una lengua de fuego. Eran como los hombres vela. Eran así, paradito así, yo me lo imagino paradito, y con el coso de fuego. Luego vemos Jesús, Juan cuando estaba bautizando, algunos le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Si tú te pones a leer, el otro día estaba leyendo eso, tú pones a leer el contexto histórico en el tiempo de Jesús, era una locura lo que estaba pasando. Y algunos decían, Juan es el Mesías, no, pero Jesús pinta también para Mesías. Tiene pinta, tiene ahí, no, para mí que no es ninguno de los dos, decían otros. Y a Juan le dicen, tú que bautizas, tú eres el Mesías. No, dice, porque yo bautizo en agua, pero viene otro que os bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. El fuego en muchas ocasiones aparece en la Biblia como símbolo de Dios o representando a Dios. El ángel de Jehová estaba con Gedeón y Gedeón le dijo, no te vayas por favor, cuando habían hablado, si no te vayas por favor que te quiero traer una ofrenda. Mira esta actitud, no te vayas que te quiero traer una ofrenda. Algunos vienen y dicen, me dejé la ofrenda en la casa. Pero Gedeón dijo, la voy a buscar, no te vayas. No se me va a perder la oportunidad de ofrendarte. Y cuando trajo la ofrenda dice que el ángel de Jehová extendió su báculo. ¿Y qué pasó con la ofrenda? Se prendió fuego. Dios le habla a Moisés, ¿desde dónde? Desde la zarza ardiente, dice que le habla desde el fuego. El fuego en muchas partes representa a Dios. Levanta tu mano conmigo así. Decir, yo soy una generación de fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de tuyo. Porque has sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y si alguno tiene duda del fuego, hoy vamos a orar para que se incendie. Amén.
y vamos a hacer que ese fuego se prenda. Si alguno no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de lengua y hoy quiere, podemos orar al final. ¿Hay alguien que no hable en lengua aquí? Podemos orar al final, porque es algo que te enciende por dentro. La historia que registra la Biblia de estos varones es una muestra clara de que Dios va perfeccionando su obra en Elías y en Eliseo. Elías comienza una obra, el pueblo de Dios dice que claudicaban dos pensamientos, decía, sigo a Dios, no sigo a Dios. ¿No te hace acordar esto a muchos hermanos nuestros? O quizás no te hace acordar a ti mismo. Muchos de nosotros en algún momento hemos estado, voy a la iglesia, no voy, me quedo del Barça. Me quedo del Madrid. Son menos los que se quedan del Madrid, pero bueno. Pero hay algunos, me quedo del Madrid. Otro, no, que hace frío. No, pero hace calor. Imagínate que Dios quiera traer un avivamiento a esta ciudad con gente así. Es imposible. Gente que diga, no, a escuela de profeta no, si ya tuvimos reunión anoche. Ya 2 días, macho. Tío. Imagina, así estaba el pueblo de Israel. Algunos sí seguimos a Dios, otros no seguimos a Dios. Para colmo esto, escúchame bien. Los hermanos tibios tienen un punto a favor, porque los hermanos tibios que no quieren venir se quedan en su casa. Pero esto adoraban a Baal. Es como decir, ¿qué hago? ¿Voy al altar de los jóvenes o me voy a la discoteca? Era peor lo que ellos hacían. Se descarriaban totalmente. Imagínate si Dios quisiera traer un avivamiento a esta ciudad, como muchas veces Dios ha hablado, y se encuentra con gente así dentro de las congregaciones. Elías comienza a restaurar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se decida a buscar a Dios. Por eso dice que ahí en el capítulo 18 dice que el pueblo claudicaba en dos pensamientos. Algunos decían, tenemos que seguir a Baal y a Acera, eran dos dioses. Y otros decían, no, tenemos que seguir a Dios. Y muchos cuentan que en la historia fueron 450 profetas de Baal. No, eran 850. Porque eran 450 de Baal más 400 de Acera. Contra un solo hombre. Es que un solo hombre encendido en el fuego de Dios, un solo hombre que sea del Espíritu, una sola persona, un joven, no importa si eres grande o eres pequeño, si eres fuerte o lo que eres, una sola persona que se ha encontrado con Dios y que tiene el fuego del Espíritu Santo puede hacer que una ciudad se rinda a los pies de Cristo. Uno solo. Y yo creo que aquí somos más de uno los que nos estamos preparando para este tiempo. Pero la historia, tú lo ves a Elías. Elías es una persona que a mí me... ¿Cómo decirlo? Me ha confundido muchas veces. Yo vendría a ser un psicólogo frustrado porque nunca estudié psicología, pero me gusta escuchar a las personas. Y muchas veces lo he sentado en el diván de mi casa a Elías, como a muchos personajes de la Biblia, para investigar su vida. Y yo decía, Elías, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo que has matado 850 hombres y después una mujer te amenaza y te vas? O sea, no te entiendo, men. ¿Qué te pasa? Era un hombre con altibajo. Le pintaba el bajón, como decimos nosotros. No sé qué le pasaba. Escúchame, yo no digo que haya matado... Escucha esto. Yo no digo que haya matado a los 850 hombres, porque eso me da asco. Pero imagínate que tú estás orando en tu casa y caiga fuego del cielo. Yo un día oré en el coche de un amigo porque estaba quedando sin combustible, para que el combustible no se acabe hasta la ciudad donde llegamos, y el Señor hizo el milagro porque estábamos en reserva y llegamos. Y me sentía Benny Hinn. Imagínate si oro y cae fuego del cielo. O sea, si tú estás orando y Dios hace un milagro. Yo decía, Elías, explícamelo. Y trataba de investigar explícamelo. ¿Cómo que has hecho caer fuego del cielo? Y no una vez, varias veces. El otro día tuve una experiencia con mi esposa. Me dice mi esposa, vamos a dar un paseíto
Esos paseitos son paseitos. Y me metí por aquí detrás, donde está el río, y me dice mi esposa, caminemos, y hay un puente ahí y lo cruzamos. El puente estaba... Yo en un momento me desesperé, quería cruzar nadando al otro lado. Hasta que llegué al bendito puente. Y luego cuando regresaba, yo decía, bueno, tiene que haber un puente. Y yo vi que ya pasaba por aquí, por el frente donde está el edificio donde vive Benjamín. Y yo decía, ¿y el puente? No, dice, nos tenemos que ir hasta Murcia. No sabe que... Y luego venir por la carretera así. Yo no había llevado dinero, nada, decía... Estuve a punto de subir al autobús y decirle, lléveme, por favor, algún día se lo pagaré. Iba orando, Dios, que algún hermano se me aparezca, no sé. Elías no le pasaba eso, Elías iba caminando por el río, sacaba su manto, le pegaba al río, el río se abría. Imagínate eso. Jesús caminaba sobre el agua, era un grosso, pero Elías hacía que el río se retroceda. Imagínate si tú haces un milagro de eso. Yo no me deprimo más. Cada vez que voy a predicar contaría el testimonio. Pero Elías comienza, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Que Elías comienza una obra. Y era el poder de Dios obrando a través de él. Y todas estas cosas, ¿sabes qué? ¿A qué conclusión llegué? Estas cosas me motivaron a mí, que Dios pueda hacer cosas tremendas conmigo también. Que aún a veces soy más depresivo y me bajoneo mucho más que el mismo Elías. La palabra dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Y sin embargo oraba y caía fuego del cielo. Pero Elías no era Dios. El poder que él tenía, escúchame bien, el poder que tenía Elías no era de él, le era prestado. Era una unción que Dios le había dado. Por eso él tenía que estar siempre aferrado a Dios. En un momento se deprimió tanto que le pidió a Dios que lo mate. Entonces Dios en un momento dijo, no te voy a matar, te quedan un par de tareitas más por hacer. Y entre esas era ungir a Jehú y a Eliseo, que eran quienes iban a seguir su obra, iban a ser sus sucesores. Su obra no terminó en él, sino que Dios la perfeccionó en Eliseo. Y Eliseo no terminó y la perfeccionó en Jehú, aunque de otra manera. Pero Eliseo, escúchame bien esto, Eliseo recibió una doble unción, un doble espíritu que el de Elías. ¿A cuánto le gustaría tener el doble que tu pastor? Sinceramente, a ver, vamos a hacer así. Es grosso, Pastor Juan Carlos, es el doble que él, imagínate. Yo le veo a mi pastor y decir el doble que él. Ya sea camino, doy la vuelta en el agua y no me ahogo, no sé. El doble. O el doble de lo que tú quieras. Imagínate. Tremendo lo que Eliseo es. Y todo esto, ¿sabe por qué te lo digo? Porque quiero que se te grabe este concepto antes de que nos metamos ahora sí en el mensaje. Dios, todo lo que hace, decí conmigo, todo lo que hace, lo hace en aumento, lo hace progresivamente y va siempre a más. ¿Lo crees? Entonces te voy a decir algo. Dios ha hecho una obra tremenda en esta casa con el siervo Fernando. Es nuestra responsabilidad ir al doble y hacer más. Nosotros no sé si llegaremos a ser mejor que Él, pero sí sé que vamos a hacer cosas mayores. Es el principio que Jesús le dijo a sus discípulos. Ninguno de sus discípulos fue mejor que Jesús, pero sí muchos de ellos hicieron cosas mayores. Una de las cosas más grandes que los discípulos hicieron y que el mismo Jesús no hizo fue escribir la palabra. Jesús no escribió ni una porción de la Biblia. Y todos sus discípulos, hombres, muchos de sus discípulos escribieron. Hasta Pedro escribió. Hasta Judas, no el Iscariote, no, sino el otro Judas escribió una carta, un libro. Ese Judas lo conoció porque escribió una carta. Se lo nombra muy poco en la Escritura.
pero hicieron cosas más grandes que Jesús. Llevaron y expandieron el evangelio a sitios y a lugares donde Jesús no había llegado. No fueron más grandes que Jesús, pero hicieron cosas mayores. Es nuestra responsabilidad hacer cosas mayores, y los que van a hacer cosas mayores por honra a Dios y a su siervo digan amén. Dale un aplauso al Señor. Elías viene en un momento justo en la historia. Elías no es un profeta improvisado o que viene porque sí. Fue un hombre que Dios levantó en un momento oportuno, donde el pueblo se estaba descarriando. Elías prepara un pueblo para Dios. Y Elías empieza a sacar los conceptos diabólicos que estaban establecidos en el sistema de ese tiempo. Y yo veo los mismos espíritus que operaban en ese tiempo que están operando ahora. Adoraban a Dios, a dos dioses, Baal y Acera. Eran los dioses que predominaban en ese tiempo. Tú lo podrás ver a lo largo de todo Primera y Segunda Reyes, cómo habla de estos dos dioses. Uno, el dios de la fertilidad, se le atribuía también de los poderes climáticos a este Baal. Por eso Elías fue y dijo: vos sos el Dios de las cosas climáticas, que te juego que no llueve. Y no llovió. Y después dijo: a ver que haga Baal llover, y Baal no pudo. Después dijo: bueno, que llueva, y llovió. Y Elías empieza a desafiar. Pero ¿por qué digo que me hace acordar a esta época? Porque si había lluvia, había abundancia. Si había abundancia, había prosperidad. Si había prosperidad, había economía. Y la gente se estaba bien. Date cuenta de esto. Estamos en crisis y hay un montón que ya andan desesperados. Cuando hay dinero, cuando la barriga está llena, dice el dicho, el corazón está contento. No lo busquen en la Biblia, que no sale eso en la Biblia. Pero panza llena, barriga llena, corazón contento. Y eso es lo que sucedía mientras había dinero, mientras había economía, mientras podíamos comprar cosas. Todo era todavía felicidad. ¿Para qué necesitamos a Dios si tenemos todo? Y el otro era el Dios que estaba relacionado con la sensualidad, la sexualidad también. Acera. Es más, algunas las estatuas de Acera eran árboles, pero algunos hasta le daban forma de miembros masculinos. Mira lo que te digo. Una perversión tremenda. Y ante eso se postraban y adoraban. Y hoy no hay ese punto, pero la gente se postra y se inclina frente a la imagen de hombres y de mujeres. Yo quiero tener ese cuerpo. Yo quiero tener... Y mientras comamos, mientras la pasemos bien y mientras ¿para qué queremos a Dios? Ese era el pensamiento que estaba establecido en la historia ahí de Primera de Reyes, capítulo 18, luego léela. Y es el pensamiento que hoy en día hay en la sociedad. Si hay dinero, estamos bien. ¿Para qué quiero buscar a Dios si yo me encuentro con muchos jóvenes que dicen: si yo la paso bien, tengo mi novia, tengo mi novio, hago living la vida loca al estilo Ricky Martin, y parece que todo bien y parece que todo es divertido, y a causa de eso huyen de Dios? Lo más triste es que muchos dentro de la iglesia están mirando hacia afuera. Dios no puede hacer nada con una generación así. Pero déjame decirte, yo creo que esa es la generación de la juventud pasada. Nosotros somos una juventud redimida por el Señor. Yo escucho hablar a líderes de jóvenes de 50 años, hombres que fueron líderes de jóvenes hace 20 años atrás. Y cuando yo le digo que estaba a cargo de un grupo de jóvenes, ¡ay, qué duro trabajo te has metido! Yo me la pasaba bárbaro con los chicos. Está bien, es un trabajo arduo, sí. ¡Ay, en la que te has metido! Y yo nunca entendí. Claro, cuando me pusieron a contar su historia, que tenían que acarrear a los jóvenes para que vayan a la iglesia, que los jóvenes venían con indiferencia a la iglesia, que los jóvenes venían a la iglesia y de aquí se iban a la discoteca. Claro, ahí yo los entiendo, pero esta no es esa generación. Nosotros somos una generación de fuego que va a marcar una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son parte de esa generación? Yo no estoy acá por jugar. Tengo cosas más importantes que hacer.
que venir a dar una charla a jóvenes que no tengan nada que hacer igual que yo, no. Estamos aquí porque estamos en una misión importante, prepararnos para poder ser el pueblo que actúe, el pueblo que conoce a Dios. No sé ustedes, pero miren, yo ni soy de esta ciudad, pero ya sueño con cosas para esta ciudad, con moveres que Dios haga en esta ciudad, porque sé que Dios es grande y que la salvación en esta ciudad puede ser grande también. ¿Cuántos ven la necesidad de la ciudad? Somos una generación profética. Los profetas tienen un problema. Escuchan a Dios. Y no hay cosa, y lo digo con una reverencia tremenda al Señor, no hay peor cosa o no hay cosa más incómoda que oír a Dios todos los días de tu vida, porque no te deja en paz. Porque tú vas por la calle y el Espíritu te dice, al que te pida, dale. Porque el Espíritu te dice, acércate a ese que no me conoce y háblale. Porque aún estando en la reunión, algunos jóvenes me dicen, yo estoy ahí, y el Señor me dice, ve y abraza hasta el otro, y tú estás ahí. Y eso que somos hermanos, pero nos da esa cosita, que lo voy a abrazar. Pero cuando tú empiezas a escuchar la voz, una generación profética, es una generación que escucha y empieza a obedecer a Dios. Y muchos te toman por loquito. ¿Cuántos quieren ser parte de esta generación profética? Levanta tu mano, que yo convenceme. Te van a tomar por loco, ¿sabes? Sabelo. Te van a decir, ¿y a este qué le pasó? Tú ves, te pones a ver los profetas, justamente las escuelas de profetas que están en la Biblia. Está uno más loco que otro, hacen caer fuego del cielo. Otros estaban ahí comiendo y a la comida le echa harina para que se le vaya un veneno, no sé, esas cosas. Imagínate un engrudo ahí con harina. Bueno, aquí tienen las migas, pero eso no eran migas. Era una sopa con harina adentro, imagínate eso. Pero le funcionó. Otro dice, corta esta rama y échala en el agua y va a cambiar el sabor. Hizo como un agua saborizada, no sé, algo así. Pero nosotros somos una generación como la de Elías. Somos una generación de fuego, somos profetas de fuego. Tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro que arde. Y luego vamos a ver tres características fuertes de esta generación de fuego. Pero yo quiero estimularte primero a que tú quieras ser parte. Yo hoy quiero situarte proféticamente, quiero situarte espiritualmente para que tú entiendas dónde estás parado. Si tú no entiendes dónde estás parado, no vas a saber qué hacer. Vas a estar en un offside espiritual, fuera de juego. Todo lo que hagas no va a valer. Tenemos que ser entendidos del tiempo en el que vivimos. Y el tiempo en el que vivimos es muy similar al tiempo de Elías. Hay Jezabeles que te quieren cortar la cabeza, igual que le sucedió a Elías. Y no solamente hablo a los hombres, hablo hombre y mujer. Hay un espíritu de sensualidad que sale a la calle. Yo le doy gracias a Dios que no conduzco acá en Murcia. Porque tú tienes que ir así y no puedes mirar para ningún lado. Te bombardean hasta en las vallas publicitarias, tanto a hombres como a mujeres, todo el tiempo. La música, la televisión. Yo no veo televisión, soy un aburrido, pero yo no veo televisión. No escucho radio, solamente radio vida y televisión vida, que la veo por el ordenador. Pero hay un espíritu, como el espíritu de Jezabel, de seducción. Ayer hablábamos con los jóvenes que aún dentro de la iglesia, Satanás muchas veces se quiere filtrar. Tú quieres venir a darle un abrazo a un hermano porque lo ama, porque quieres transmitirle el amor de Cristo. Y algunos se aprovechan y le agarran de la cintura a la chica. O alguna chica le abrazan y le agarran los músculos al hermano que está yendo al gimnasio. Y nos causa gracia, ¿no? Pero a la verdad hay algo escondido. Hay una grieta donde Satanás se está metiendo para producir pensamientos que te saquen de la presencia de Dios, que te desacrediten delante de Dios, que te excluyan del propósito de Dios. Tenemos que ser sabios, saludarnos con amor, pero como enseñé ayer, que corra aire. Podemos dar un beso santo, podemos dar un abrazo santo. Pero mira pero
¿Tú puedes identificar lo que yo te digo? Que aún en la iglesia se mete. Vienen hermanas con una falda que yo digo, Dios mío, ¿cómo ha hecho para ponerte eso? Tú estás ahí porque así en cualquier momento estalla todo. Y hay varones también. Los tíos se meten en una piscina de perfume y salen así. Se inflan así. Se ponen en la bolsa de atrás papel higiénico para que parezca que tengan más. Y vienen así como el dibujito de Johnny Bravo. Y yo no digo que no hay que vestirse bien, chicos, decorosamente, como para el Señor, varón y mujer. Yo soy muy pro de que hay que arreglarse y estar bien. A un joven le dijo una vez, ¿quieres conseguir novia? Empieza por bañarte, varón. Vamos a orar todo lo que quiera, pero báñate. Eso es más poderoso a veces que la oración, ¿eh? Arréglate un poco, sácate ahí un poco. Siempre andaba abrigado. Yo lo conocí en invierno y andaba con unas chaquetas así. Pero luego en verano andaba igual. Pero ya el aroma no era el mismo del invierno. Entonces hay que arreglarse, pero no tenemos que dejar que esta corriente del mundo se meta dentro de la iglesia, porque el fin de ellos es cortarte la cabeza, es desacreditarte, es sacarte. Es lo que le pasó a muchos de la generación pasada. Por eso todos los que salieron de la generación pasada son héroes. Hoy en día son los pastores que tenemos. Son los líderes. Pero muchos, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tus padres que hoy quizás están en el Señor y sirviendo. ¿Cuántos de tu generación hoy están aquí y son los menos? Pero yo creo que esta es una generación que Dios va a levantar a todos, a muchos. Amén. Muchos padres cuando llegaban la adolescencia de los hijos, estoy hablando hace 20 años atrás. Me bañé. Cuando hace 20 años atrás llegaba la adolescencia y las madres empezaban a sufrir. Había un dicho que decía, ¿cuándo le empiezan a salir canas a las mujeres? ¿A qué edad? Cuando sus hijos son adolescentes. Y sí, los adolescentes son medio, estaba por decir, no, ya pasé hace mucho la adolescencia. Pero son un poquito conflictivos. Pero en aquel tiempo era así, llegaban a la adolescencia y parecía que se caía el mundo a los padres. Y hoy en día yo veo adolescentes orando para que sus padres se entreguen a Cristo. Eso es tremendo. Esa es la generación de este tiempo. Amén. ¿Cuántos son parte? Elías vino y sacó al pueblo de estos dos pensamientos. Mostró el poder manifiesto de Dios, mostró que Dios estaba con ellos, mostró que Dios amaba todavía a Israel y se manifestó a favor de ellos. Siempre que Dios quiera hacer algo en un pueblo, busca primero a un Elías. Elías tenía una pinta de loco bárbaro. Luego lee la vestimenta de él y ahora entiendo por qué nunca consiguió novia. Y andaba en el desierto, ahí medio transpirado, me imagino así con... Pero era un hombre tremendo de Dios, que Dios usó para romper los estereotipos diabólicos que funcionaban en el sistema en ese tiempo. Di conmigo, siempre que Dios trae un avivamiento, levanta un Elías lleno del fuego. ¿Cuántos Elías y Elías hay acá? Varones de fuego, mujeres de fuego. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, si no habías encontrado nombre para tu hijo, es una opción. Malaquías capítulo 4, versículo 5. El profeta Malaquías fue el último profeta a Israel.
luego de muchos exilios que había sufrido Israel, viene el profeta Malaquías y empieza a hablarle al pueblo. Y escuchaba bien. Aquí un monje luego le puso los capítulos y los versículos, pero en realidad antes eran frases, estaban todas escritas a lo largo. Y Malaquías está por decir la última estrofa de su profecía, y luego de esa estrofa, luego de que él termine de escribir el último renglón y le ponga el punto final, iba a haber 400 años de silencio que Dios no hablaba a su pueblo. 400 años. Imagínate cuántas generaciones pasaron en 400 años y no hubo profeta que les hable, no hubo una generación que los guíe a Dios. En ese tiempo de desesperación empezaron a estudiar la ley, se llenaron de leche que no les sirvió para nada porque no estaba la generación profética que sabía discernir el tiempo y que los guíe hacia lo que Dios los estaba llevando, que era el nacimiento del Mesías. Por eso cuando viene Jesús, ninguno se dio cuenta. La Biblia habla de 2 o 3 hombres nomás que estaban ahí en el Espíritu, que entendieron que Jesús era el Mesías. Y algunos porque se apareció un ángel y se lo dijo, como María, como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y algunos más. Mira lo que te voy a decir, hasta Juan el Bautista, que es un hombre tremendo de Dios, dice la palabra que no hubo un profeta más grande que él. Hasta él dudó de si Jesús era el Mesías. Y no dudó cuando eran pibes y jugaban a la pelota a los primos, porque eran primos con Jesús. No es que dudó ahí, no es que dudó en la adolescencia. Cuando Jesús empezó a desarrollarse y le empezaron a salir granitos como todos los adolescentes. Dice, no, el Mesías tiene que ser. No dudó ahí, dudó ya después que lo había bautizado. Juan el Bautista, una historia tremenda, sale del desierto a predicar la palabra. Entre todas esas cosas, bautiza a Jesús. ¿Se acuerdan cuando bautiza? ¿Qué pasó cuando Juan bautiza a Jesús? Primera frase para hacer una película. Yo no soy digno ni de atarte los zapatos. Eso es tremendo. Y eso, hay muchos que yo lo he escuchado, que han parafraseado. No, yo no soy digno de... Segunda cosa impresionante que pasó en el bautismo de Jesús. Dice que cuando estaban bautizándolo, dice la palabra, se abrieron los cielos. Descendió una paloma. ¿Y qué pasó? Se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Algo así me imagino. Imagínate la Trinidad clara. Jesús en el agua, el Espíritu descendiendo con forma de paloma y la voz del Padre. Luego de eso, Juan el Bautista cae preso. Nunca más sale de la cárcel. Estuvo aproximadamente 1 año y medio, según algunos historiadores, en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, llama a 2 de sus discípulos y dice, háganme un favor, muchachos. Pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías. ¿No te bastó la voz, la paloma? Es que era tremendo. Bueno, en ese tiempo estaba el pueblo. Y me fui 500 años más adelante, vamos 400 años más atrás. A Malaquías. Está por dar las últimas palabras antes de este gran silencio y que el pueblo entre en confusión. Y el profeta dice, versículo 5, he aquí, habla Dios, yo os envío al profeta, ¿cuál? Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Dice, va a venir el profeta Elías. El profeta Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, ustedes saben la historia ya. Había sido llevado al cielo. Se lo buscó por un montón de montes y no se lo encontró. Se convencieron de que se había ido al cielo con el Señor como el Señor le había prometido. Y ahora el profeta dice, antes de terminar, le dice al pueblo, presten atención a esto. Va a venir el profeta Elías
antes del día del Señor. Obviamente que Elías no iba a venir corporalmente. Hay una secta judía que dice que en algún momento Elías va a venir corporalmente. Hay algunos cristianos que creen, pero yo creo que puntualmente está hablando al espíritu de Elías. Entonces vamos a hacer una ecuación matemática ahora. Dios hace siempre todas las cosas en aumento y siempre hay una doble. Entonces Dios derrama el espíritu de Elías sobre Elías. Amén. Luego lean en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, que Dios derrama sobre Eliseo una doble porción. Entonces yo creo que lo que había sobre Juan el Bautista era una triple unción, o una unción mucho más poderosa. Y no me quedan dudas porque luego dice que de todos los profetas él fue el mayor. Entonces eso me da un indicio y me lleva a creer que había más unción, más poder, y era más trascendental la obra de Juan el Bautista que de todos los otros profetas. Desacredita a todos los otros para nada, contribuye. Y creo que fue mayor que todos los otros, porque todos los otros en algún momento hablaron de Cristo, pero ninguno lo vio. Y Juan el Bautista lo vio. Pero luego dice la palabra también que en el reino de los cielos hasta el menor es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista vio venir al Mesías como hombre, como carne, pero nosotros lo veremos venir en gloria. Y nosotros lo hemos visto resucitado. Que Juan el Bautista en la cárcel no lo pudo ver porque ahí murió. Acá la palabra dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes del día del Señor. Vamos, no pierdas de vista ese versículo, pero vamos un par de páginas más adelante a Mateos capítulo 11, que si bien son algunas páginas, pero son varios siglos más adelante. Mateos 11, en el versículo 7. Ya sé que soy más divertido cuando empiezo a orar en voz alta y grito y me pongo como loco, pero hoy vamos a estudiar la palabra, que eso es más importante. Una de las cosas que luego vamos a ver, Dios huye a la hora de buscar gente, de aquellas personas emocionalistas, que necesitan de una emoción a cada momento para hacer las cosas. Yo un día en una clase práctica que el Señor me dio, me convencí de eso. Yo ponía la cabeza en cualquier lado con tal de que alguien me ore. No sé si te pasó eso. Yo venía a cualquier predicador y yo casi disimuladamente me iba acercando y por ahí terminaban de ministrar y me le ponía cerca así, apuntando así, como diciendo: hello, te olvidaste de mí, profetizame algo. Y Dios muchas veces nos habla a través de los profetas, de sus siervos, y está bien. Y a mí Dios me había hablado, pero yo seguía con esta tendencia inmadura de buscar que me digan algo. Y un día me acerqué, estaba en un congreso de jóvenes, y me acerco ahí humildemente a que oren por mí. Porque yo veía que el profeta venía orando y a todos les daba palabra. Y yo decía: acá está la mía. De este no me escapo. No puedo decir que le haya profetizado a 50 y a mí no. Entonces me dio una profecía tremenda y fue una de las que direccionó mi vida más que nunca. Este hombre se paró frente mío y cuando estaba por empezar a orar por mí, yo estaba con los ojos cerrados, ¿viste? Vos pones cara de consagrado. Y caían las lágrimas. Y el profeta, un profeta chileno, me sacó del hombro y yo lo miro y me dice: dice Dios que no te va a hablar más. Y se fue. Yo quedé ahí así con una decepción. Yo dije: devuélvanme el dinero de la entrada. Es que Dios, nosotros no podemos andar detrás de una emoción que nos hable. Somos una generación que Dios nos habla una vez y tenemos que obedecer. Amén. Si cae fuego, mejor, y si no cae, no pasa nada. Dios ya nos habló y nos dijo que va a traer un avivamiento a esta ciudad. Nos dijo que esta obra se iba a multiplicar, que esta casa iba a crecer y que Murcia es para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no espero que Dios me lo diga 2 veces. Yo me lo creo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 11, 7.
Dije que iba a ser breve y les mentí, perdón. 11:7, porque falta un montón todavía. Así que acomódense, vamos a tener un recreo luego. Mateos 11:7 dice, mientras ellos se marchaban, Jesús, claro, ellos se marchaban, ¿sabe quién eran ellos? Estos discípulos de Juan el Bautista que en ese momento de crisis espiritual que tuvo ahí Juan el Bautista en la cárcel, de duda. Y yo creo que esa fue la prueba que Dios le puso para que él crea que Jesús era el Mesías. Cuando estos discípulos se van, dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y dice esto, escucha, más adelante en la segunda parte del mensaje vamos a ver qué quiso decir Jesús con esto. Pero dice Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y le dice, sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Eso habla de ahí de Isaías, dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado, escuchad, o sea, esto no se lo dijo cualquiera, Jesús está diciendo Juan el Bautista. Y no era porque era primo suyo, ¿no? Sino porque era la verdad. Dice, ningún nacido de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, tampoco para que se la crea tanto, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, Jesús le dice, vea, esto te la... ¿Viste que hay gente que te está predicando y te tiene una revelación que algunos quedan descolocados? Eso es lo que Jesús hace acá. Dice, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Ya. Y quedan así, descolocados. Este es Elías. ¿Qué va a ser Elías si este es Juan? Estudiando un poco la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre humilde. Pero para mí que él sabía, sospechaba que él era el Elías. Yo creo y presumo de que en algún momento Juan el Bautista debe haber leído de Elías y dijo, si yo tengo que ser como alguien, yo quiero ser como él. ¿Sabes en qué me doy cuenta? En que se vestían iguales. Luego ponte a estudiar y vas a ver que con el cinto de cuero, no sé si Elías habrá comido las cosas igual que el otro, las langostas con la miel, pero se vestían iguales. Era como un prototipo a seguir y era una voz profética similar. Arrepentido generación de víboras. Era el mensaje de Juan. Juan decía, el hacha está en la raíz, o dan fruto o los corto. O serán cortados y serán echados al fuego. Y Jesús dice, si querés aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Jesús acá obviamente dice la verdad. Pero Elías había venido de alguna manera, de forma figurada. El espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista. Escucha bien que no es historia, te quiero llevar a un punto que no nos podemos perder. Juan el Bautista, sobre él estaba el espíritu de Elías, la unción de Elías. ¿Amén? ¿Estamos todos aquí? Ok. Estaba sobre él la unción de Elías, porque era necesario que en el tiempo en que estaban viviendo, 100 años estaban viviendo los judíos, 400 años de silencio. Entre esos 400 años, 100 años en que los judíos venían haciendo las cosas bien por primera vez en su vida. Venían cumpliendo con la ley, venían estudiando la ley, y ahí es donde nacen y surgen todos estos fariseos, gordos lechones, como dijimos al principio, que se sabían toda la ley, pero que no tenían revelación. En 100 años, y empezó un conflicto en todo ello diciendo, ¿qué pasa? Hace 100 años que estamos haciendo las cosas bien y no prosperamos. Y algunos empezaron a claudicar, otros decían, no, el Mesías no va a venir. Ahí fue donde surge el pensamiento de que el Mesías iba a venir como un soldado igual que David y que iba a ser un rey que los libre. En ese tiempo, a causa de no tener revelación de la palabra, esperaron un Mesías así.
Y Juan viene a muchos que estaban claudicando en dos pensamientos. Juan el Bautista con el mismo mensaje de Elías y los empieza a bautizar y les decía, dad frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes no pueden ser como la generación del desierto. Ustedes no pueden ser como las generaciones pasadas que mataron a los profetas. Y Juan empieza a bautizar. Y cientos de miles bautizó. Y no fue muy largo su ministerio. Y Juan empieza a bautizar a muchísima gente ahí en el desierto. Y era necesario, decí conmigo esto, es necesario que venga Juan o que venga Elías antes de la venida de Cristo. Entonces, antes que Jesús venga en el pesebre, que naciera el Mesías, fue necesario que venga Juan. Y el profeta Isaías dice, porque mando un mensajero delante de tu faz que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto. Jesús vino, murió, estuvo al tercer día resucitó, estuvo 40 días en la tierra y ascendió al cielo. Prometió que iba a venir el Espíritu Santo y vino. Y fuimos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nace la iglesia. Pero Jesús antes de irse había prometido que iba a volver a buscar su iglesia. Los ángeles que aparecieron cuando todos quedaron mirándose al cielo, le dijeron, ¿qué miran a las nubes? Este que se fue en la nube, así volverá. Y Jesús viene pronto y hay señales. Hay señales, había señales políticas, había señales, un montón de señales que indicaban que Jesús iba a nacer. Y de la misma manera en lo social, en lo climático y en un montón de cosas, vemos que Jesús va a volver por segunda vez. Pero es necesario que venga Elías. Es necesario, porque el profeta Malaquías dice, se me perdió, acá está. El profeta Malaquías dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El día del Señor no fue el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús no fue un día grande y terrible, fue un día grande y hermoso, donde nació el Mesías en la tierra, donde trajo salvación. El día que Jesús murió, si bien padeció y sufrió, no fue un día terrible, fue un día precioso, porque todos nosotros entramos al reino y el menor de nosotros ya está en una unción mucho mayor que Juan el Bautista. Vamos a Mateo versículo 17, porque no me creen todavía. Si no entendés, no te hagas problema. Algún día te va a caer la ficha. No, el Espíritu te va a revelar. Yo no quiero llenarte de palabrería y que vos salgas acá así, porque los veo como que están medio mareados. Lo importante es esto, que sepa que sos una generación llamada por Dios para actuar en un tiempo específico, en un momento específico, en un lugar específico. Hay una palabra que Dios pone sobre tu boca para esta sociedad. Y luego te voy a decir las características. Vamos rápido. Capítulo 17. La transfiguración, dice en mi Biblia, en el versículo 1. Algo tremendo pasa ahí. ¿Saben toda la historia de la transfiguración? ¿Saben? Bien, amén. Jesús estaba ahí con los discípulos, estaba toda la historia y estaba orando, se transfiguró, se transformó, se llenó de luz. La gloria de Dios resplandeció sobre él y estaba Pedro, y Pedro decía que no era ningún tonto, decía, che, sería bueno que nos quedemos aquí, hagamos una chocita y nos metamos todo. Y escucha, en el versículo, dice, en el versículo 5 del 17, dice, mientras estaban aún hablando de aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y ahí, escúchame bien, ahí recién los discípulos creen que Jesús es el Mesías. Hasta antes no habían creído. Y eso que Pedro había tenido esa revelación, que dijo, tú eres el Hijo de Dios, que quita toda la historia, que Jesús dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
Pero los discípulos no se fiaban mucho de Pedro, porque un par de versículos más adelante Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me haré de tropiezo. Entonces Pedro era como que por ahí confiamos, por ahí no, en ese momento. Pero luego de esto yo me doy cuenta de que ahí los discípulos caen. Es verdad, Jesús el Mesías. Hemos visto la gloria, lo hemos visto a Moisés, lo hemos visto a Elías. Hemos oído la voz de Dios hablándonos. Jesús es el Mesías. ¿Y por qué digo? Pero entran en un conflicto teológico ellos también. En el versículo 10 dice que ya cuando iban descendiendo Jesús dice, bueno, no digan nada esto, que queda acá hasta el día que yo resucite. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, entonces, o dice, ¿por qué pues? Es como decía, entonces, a ver, explícame esto. ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Dicen, está bien, vos sos el Mesías, pero ¿no dice que debe venir primero Elías? Cabezones, ellos estaban ahí cuando Jesús decía que Juan el Bautista era Elías, pero ya se habían olvidado. Y Jesús le dice, mira la respuesta del Señor. Yo pienso que una respuesta como esta es más confusa que si no hubieses preguntado nada. Y respondiendo él dijo, dos puntos, Elías ciertamente viene, está hablando de futuro, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino en el pasado. Dice, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Dice, Elías viene y da la instrucción de lo que Elías va a hacer. Malaquías dice, he aquí va a venir el espíritu de Elías y va a preparar al Señor un pueblo dispuesto, hará volver el corazón de los hijos a los padres. Cuando nace Juan el Bautista se profetiza de lo mismo. Y acá Jesús dice, Elías viene y va a restaurar todas las cosas. Pero también les digo, dice Jesús, que Elías ya vino e hicieron de él lo que quisieron, refiriéndose a Juan. Amén. Vamos aquí al punto de reflexión. Hechos capítulo 2. ¿Están aprendiendo? Gloria a Dios, yo también. Hechos capítulo 2. Esto no lo vamos a leer, pero anotad el versículo 14 al 21. O voy a leer algunos versículos. Pero aquí Pedro habla del día terrible del Señor. Pedro empieza a hablarle, empieza a dar su discurso, el primer discurso, y empieza a hablar del día en que el Señor va a venir y va a juzgar la tierra. Y Jesús dijo, antes de ese día va a venir Elías. Amén. Antes de ese día, Elías va a venir, o el espíritu de Elías va a venir. Yo no sé, realmente les soy sincero, yo no sé si va a venir en algún momento corporalmente, es una duda existencial que tengo. Pero sí estoy seguro que así como fue necesario que el espíritu de Elías venga para la primera venida, el espíritu de Elías va a venir para la segunda venida y vamos a tener que preparar todas las cosas para el Señor. Aquí del versículo del versículo 14 al 21 habla de este día terrible. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso todavía no ha acontecido antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso todavía no ocurrió. Y Jesús dijo que Elías iba a venir antes de este tiempo, antes de este momento. Ahora, vamos a la otra página, el capítulo 3. Y si no me has prestado atención, en toda la reunión te perdono, pero préstame atención estos próximos 3 minutos. Y vamos a hacer una pausa antes de meternos en el mensaje. Esta es la introducción.
No, lo digo en serio, ¿eh? Basta de tomar leche, tenemos que empezar a saborear la palabra. Malaquías dice, léanlo nuevamente el 4, el 5 y ahí el versículo 5 y 6. Juan, Elías va a venir, ¿no? Bien. Elías va a venir y va a hacer tal y tal cosa. Hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Los evangelios, cuando hablan de Juan el Bautista, reafirman esa profecía y la confirman de que Juan el Bautista era este hombre. Por eso Jesús dice, Juan es Elías que había de venir. Hicieron de él lo que ustedes quisieron. Pero también Jesús en Mateo capítulo 17 nos dice que Elías va a venir. Y también dice cuál es su función. Restaurará todas las cosas. Amén. Vamos al capítulo 3 de Hechos, en el versículo 18, segundo sermón de Pedro. Y Pedro habla nuevamente y dice, ¿lo tienen ahí? 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Dice, arrepiéntanse para que Dios envíe a Cristo. Esto estamos hablando después de la resurrección y la ascensión. Pedro recuerda, Cristo va a volver. Arrepentidos porque Cristo viene. Y el versículo 21 dice, a quien el cielo debe recibir. Jesús está ahí en el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Escuchá, Pedro dice, Jesús va a venir, pero antes que venga, el cielo lo está reteniendo, porque es necesario de que muchas cosas sean restauradas en la tierra. Y si vos te vas a Mateo 17, Jesús dijo, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Nosotros podemos llegar a estar dentro de esa generación que está restaurando todas las cosas para que Cristo venga. Sos una generación de fuego, sos una generación de Elías que Dios está levantando en este tiempo. Cuando nosotros terminemos de hacer lo que tenemos que hacer, cuando nosotros terminemos de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer, ahí Cristo va a venir. Dale un aplauso al Señor. Pero es necesario el espíritu de Elías. Ponete de pie. Vamos a dejar aquí por unos minutos. Levanta tu mano, quiero hacer una oración. Vamos a orar al Padre. Luego de una pausa que vamos a hacer unos 5, 10 minutos, vamos a tener una pausa así, tengamos tiempo de ir al aseo. Vamos a seguir con 3 características y estas sí las voy a dar rápido. De esta generación de fuego. Pero ahí donde está, deja que el Espíritu Santo trabaje dentro tuyo. Padre, yo te ruego que por medio de tu Espíritu, Señor, tú traigas revelación de tu palabra. Señor, los datos no nos sirven, simplemente confirman, Señor, lo que tú hablas al Espíritu. Y de lo que estamos hablando, Señor, no es palabrería humana, Señor, sino que es tu voz, es tu palabra. Pero yo te ruego, Señor, que el espíritu de tu palabra, Señor, se despierte e impacte, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí. Que puedan entender que ellos son los Elías de este tiempo, Señor, que tienen que levantarse, Señor, contra el espíritu de Jezabel, contra el espíritu de seducción, contra el espíritu de Baal, de Acera, que están operando en esta generación, en esta ciudad preciosa de Murcia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, despierta tú a los Elías, Señor. Despierta tú a esta generación, Señor, para que puedan cumplir tu propósito. Haznos, Señor, entendido del tiempo en el que vivimos.
Padre, ayúdanos y pon en nosotros inquietud para descubrir los secretos que tú tienes, Señor. Clamamos para que tú nos reveles, Señor, cuáles son los planes que tú tienes con esta ciudad. Padre, en el nombre de Jesús yo ruego, Señor, para que tú me los muestres y me hagas parte. Yo sé que somos indignos, Señor, pero queremos ser esa generación que restaure todas las cosas, porque anhelamos tu venida. Pero como tenemos tu corazón, Señor, anhelamos que esta ciudad sea salva antes que tú vengas. No queremos ser egoístas de irnos solos. Hubo una generación que todo el tiempo deseó irse, Señor, y por cuanto deseó irse, no hizo nada en la tierra, Señor. Pero nosotros somos una generación comprometida. Oímos tu voz, Señor, pero también oímos la voz del clamor de tu pueblo. Señor, despiértanos para poder hacer, Señor, todas las cosas, para poder restaurar todo lo que tú quieras restaurar en la tierra antes de que nuestro Salvador venga a buscarnos de nuevo. Tennos por dignos, Señor. Míranos a través de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.